¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración, con las experiencias que vivieron varios personajes. Es así como encontramos oraciones en las que se expresa la profunda tristeza. Oraciones de adoración en las que se reconoce quién es Dios. Oraciones por parte de personas que se sintieron abandonadas. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amables con nuestras palabras. No se trata de usar una lista de palabras específicas. Y tampoco es un acto pasivo. Quizás en este momento necesitas una nueva imagen de la oración, una llena de ricos detalles y colores vibrantes que surge de encuentros honestos con Dios, de encuentros extraordinarios con tu Padre. Cerca de Él, oraciones que inspiran. Buenos días, qué rico verles a todos y allá a los que están en casa, un saludo especial. Cuando escuchaba a Pilar dando tantos anuncios, ¿cierto? Uno y otro, venía a mi mente una palabra, una frase: amor por ustedes. Amor del equipo pastoral y todo el equipo de la iglesia que queremos brindarles espacios donde podamos relacionarnos unos con otros y complementar la maravilla que Dios hace cada domingo, cada celebración, aquí en la 127 y allá los que nos escuchan en sus casas. Eso es lo que viene a mi corazón. Por eso, tome nota, esté bien atento, no solo para usted, sino para alguien que tú conozcas, ¿sí? Y que necesita que tú lo orientes y le digas: mira, hay esto que te puede servir de acuerdo a tu edad y a tu estado civil, lo que sea. Entonces, preparémonos para esa información, para eso que viene tan especial. Y bueno, continuamos en esta serie, cerca de Él, y oraciones que inspiran. Hemos estado tomando oraciones de textos bíblicos con el propósito de que como iglesia podamos extraer de allí estos hombres, estas mujeres de oración. ¿A qué nos inspiran a nosotros para fortalecer nuestra relación con Dios? Esa es la razón. Así que si usted no ha escuchado la serie, usted puede buscarlas ahí en el canal de YouTube y puede conectarse, pero lo más importante es decir: bueno, este ejemplo de esta oración, ¿qué me hace falta a mí? Quiero mencionar dos aspectos. Uno, una pregunta y una advertencia. La pregunta es: ¿qué sería lo que tú más le deseas a alguien? ¿Qué sería lo mejor que le desearías a alguien a quien tú amas que le sucediera? Un hijo, un papá, esposo, esposa. Si tú quieres desearle que suceda algo especial en esa persona, ¿qué sería? Yo me he hecho esa pregunta, ¿no? Y a veces he pensado, bueno, es importante la plata, ¿no? O la empresa, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser transparentes, ¿no? Uno dice, bueno, pues que le vaya bien en los negocios, ¿no? Que le vaya bien en la universidad. Uno podría decir, no, eso dejémoslo a un lado, pero sí o no que eso pesa. Pero si nos ponemos un poquito más espirituales, uno dice: a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, lo más importante para ti es que tenga una relación con Dios, con Jesús. ¿No les parece? ¿Usted alcanzó a pensarlo? ¿No? O sea, para mi hijo, bueno, sí, pensemos en un hijo. Bueno, una buena universidad, una buena carrera, un buen trabajo, recursos, que pueda, qué sé yo, tener una buena esposa, una buena familia, es importante. Pero todo eso viene a mi mente sin una relación, sin una cercanía con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Puede ser un peligro o se puede desboronar. Se puede caer, puede haber un divorcio, puede haber una quiebra, ¿no? Puede haber una deslealtad, una traición, tantas cosas.
Por eso esta serie, por eso esa primera pregunta. Ahora, uno diría, bueno, ¿y yo que desearía eso para otra persona, estoy viviendo esa cercanía, esa relación con Dios? Y en segundo lugar, una especie de advertencia. Es fácil creer, como creyentes, creer que tengo una cercanía, una relación con Dios y quizás no la tengo. Quizás hay un aspecto, un tema religioso, de ciertas prácticas, a un servicio dentro de la iglesia. Es muy factible, es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, que pasen los años y creer que tengo una relación de intimidad con Jesús y quizás no la estoy teniendo. Y viene a mi mente un gran hombre del siglo XVIII, muy cercano aquí a la Confra, Juan Wesley, teólogo, un escritor, un hombre que fue de mucha inspiración para muchos, un gran evangelista, predicador. Juan Wesley, su hermano Carlos, hijo de pastor, abuelo, pastor, bisabuelo, pastor, ministro allá en Inglaterra, ¿no? Y él decide servir al Señor. Él decide hacerse ministro, pastor y predicador. Y estudia para eso, se dedica a eso. Y predica muchos sermones. Y en un momento en su vida hace un viaje a Estados Unidos, a Georgia, al estado de Georgia. Y allí Dios trata con él. Y tiene que regresar otra vez, ¿no?, a Inglaterra. Y él sabía que algo le faltaba, él no tenía claridad, él decía, yo me siento vacío, me siento hueco, no estoy tranquilo con mi fe, con mi relación con Dios. Y Dios usa un momento en su vida para entregarse a Jesús. Escuche eso, para entregar su vida al Señor. Juan Wesley. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Un predicador después de tanto tiempo? Sí. Es muy fácil engañarnos y creer que tenemos una relación. El hecho de que seamos pastores o que estemos en un equipo pastoral es muy factible. Hay pastores que de pronto no tienen una relación con Dios. De pronto los músicos, menciono los músicos, pueden estar felices aquí cantando y alabando y uno dice, qué espiritualidad, qué especial, pero quizás no hay una relación con Dios en alguno de ellos. O los que dirigen grupos, mentores o cuidadores, o los que están a cargo de otras personas, por el solo hecho de estar sirviendo ¿no?, en actividades de la iglesia. Si le pasó a Juan Wesley, nos puede pasar a cualquiera. Y ahí está la pregunta, que hoy en esta mañana reflexionemos. ¿Tengo yo una relación real, verdadera con Dios como Él quiere que yo la tenga? ¿O de pronto estoy viviendo mi vida independientemente, sazonada de ciertas disciplinas, unas oraciones, asisto, voy a un grupo, tengo ciertas amistades de la iglesia, pero soy yo el que dirijo, soy independiente, yo estoy encargado de mis cosas, aún sirviendo dentro de la iglesia? Que Dios nos ayude hoy. Vamos a volver a revisar este gran personaje, David, el rey David. Hace 8 días, con la ayuda de Joaco, veíamos un rasgo a través de la oración de David y era ese corazón humilde, sencillo, que lo llevó al arrepentimiento de su pecado. Y cómo alguien que tiene una relación con Dios, ¿no?, de verdad el arrepentimiento es parte de su diario vivir. Y no podíamos dejar eso a un lado. Hoy vamos a mirar una oración también de David, pero en el libro de Crónicas. Y allí vamos a mencionar 4 versículos muy, muy corticos que nos ayudarán a decir, bueno, yo tengo eso, y salir de esta reunión hoy diciendo, yo quiero trabajar en estas áreas de mi vida. Porque esta serie no es para comenzar año y decir conocer más de Jesús y aprender a orar y tener ciertas disciplinas de estar. No, esta serie es la persona de Jesús. De verdad tengo una relación, o sea, lo tengo presente, lo tengo cercano a mi vida.
Él es clave en todo lo que hago, las 24 horas del día. De eso se trata. O si de pronto yo estoy manejando y controlando mi vida, y como digo yo, sazonando ahí mi vida con algo de espiritualidad. Miremos el texto bíblico allí en la primera carta de Crónicas. Según la tradición judía, parece que fue Esdras quien lo escribió. Y Esdras sabía, o el cronista, llamémoslo, sabía la necesidad que tenía Israel, ¿no?, de recibir una palabra de aliento y de esperanza, porque eso era alrededor ya del 430, 450 antes de Cristo. Estaban cautivos Israel por un gobierno persia, y estaban ellos diciendo, ¿será que las promesas de Dios todavía están vigentes? ¿Será que lo que Dios nos prometió, en este momento no hay un rey de la línea de David, ¿no? Y el cronista tiene que hablarles, recordarles la historia, ¿no?, y animarlos, y dentro de eso trae frases, oraciones y el testimonio de David, que fue mucho antes, alrededor del 1000 allá antes de Cristo, para que ellos pudieran decir, esto lo necesitaba yo. Y esa oración que el cronista trae en ese momento, en palabras de David, es la que nos va a acompañar en los próximos minutos. En primer lugar, lo he titulado Una historia que no ha terminado. Y podemos ver acá en las pantallas, una historia que no ha terminado. El cronista necesitaba decirle al pueblo de Israel que ustedes hacen parte de una historia, ustedes vienen, ¿no?, desde un antes, están viviendo un presente difícil, duro, pero hay un futuro que todavía Dios tiene el control. Y miremos el texto allí en Primera de Crónicas, el último capítulo, capítulo 29, versículo 10. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. O sea, es interesante, ¿no?, cómo el cronista relata la oración de David. Ahora vámonos a la oración de David. Y David en presencia de la comunidad, no solito allá en su cuarto, delante de toda la asamblea, ¿no?, bendice al Señor y dice, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. La oración de David tenía una intención, recordarle al pueblo de Israel que desde sus padres, Abraham, ¿no?, Isaac, Jacob, que luego es cambiado su nombre a Israel, desde allá, pueblo de Israel, desde allá estamos siendo parte de una historia. Y esa historia hoy la estamos viviendo, le dice David, pero esa historia continuará hasta el final de los tiempos. Una historia que no ha terminado. Qué importante era para Israel saber que no estaban ahí viviendo una situación difícil, complicada, aleatoria. No, eso hacía parte de una línea, ¿no?, que iba Dios obrando a través de este pueblo. Lo mismo sucede con nosotros. Este mensaje también es para nosotros. Cada uno de ustedes, tú que estás allá en tu casa, todo lo que has vivido en tu vida desde que naciste, tiene un propósito. Y lo que hoy estamos viviendo, la angustia, la desesperanza, uno no sabe qué va a suceder en este país, qué vamos a enfrentar con el nuevo gobierno que venga, no importa, Dios tiene el control. Dios tiene control de todas las cosas, y aún en tu vida. Todas esas situaciones que has tenido que enfrentar en tu historia tienen un propósito, aún las desagradables. Y saber que esa historia no terminó, sino que continúa, nos da esperanza. Somos parte de una historia. Esos eventos, esos sucesos, ¿no?, lo que ha acontecido. Yo cuando pensaba en mi vida, yo me acuerdo hace muchos años que mi mamá me relataba muchas veces que casi muero, que mi vida corrió peligro. Y Dios me libró. Recuerdo una cuando el hombre llegó a la luna por primera vez. Y recuerdo mucho que mi mamá me relataba que estaban ahí reunidos los tíos, los hermanos, y en ese año, ¿alguien se acuerda del año? 69.
tenía 4 añitos, chiquito. Y les dio por sacar un revólver para mostrarlo allí a los tíos en esa época. Y miren, en medio de que ya iba a ser la transmisión, ¿no? Y creo que mi abuelo con sus manos grandes cogió ese revólver y ¡pah!, se disparó. Y yo estaba al frente. Hoy digo, Señor, gracias porque me salvaste la vida. Otra oportunidad, recuerdo un atraco terrible en Bogotá, ¿no? Regresando a casa, me llega otro carro, me muestran revólveres, me cogen, me llevan al otro carro en donde iban ellos, me meten en la parte de atrás, me quitan la cadena, me quitan el reloj, todo. Se llevan un carro nuevo que teníamos, ¿no? Las claves. ¿Cuáles claves? Si las supiera, y si las supieras me hubieran olvidado el susto, ¿no? No me tocaron. Me dejaron amarrado por allá en el suroccidente al lado de un caño, de un río por allá, y Dios guardó mi vida. Y así me relató varias. Casi que se puede decir, ¿no? El gato Díaz, ¿no? Es una cosa, pero yo creo que cada uno de nosotros debemos pensar en nuestra historia. Aún la enfermedad de nuestra hija Paulita. Dios quiso que enfrentáramos el cáncer de una hija a los 14 y que a los 18, después de batallar, falleciera. Eso hace parte de mi historia. Y eso ha servido para traer consuelo y dirección a muchas personas y para crecer espiritualmente. Esa historia la ha vivido cada uno de ustedes. Y esa historia no ha terminado. Cuando entendemos que somos parte de la historia de Dios y que esa historia no ha terminado, vivimos una relación cercana a Dios. Porque no estamos viviendo el presente, mi situación, mi angustia, ¿y dónde está Dios? No, hay una historia, hemos visto a Dios obrar y eso enriquece mi relación con Dios. Por eso David menciona desde siempre y para siempre, y le dice a Israel, no olvidemos la historia. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene la historia cerca y eso los anima y los fortalece. Hay un texto que viene a mi mente y es el de Pablo. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 1, cuando le dice a los filipenses, miren, estoy convencido de esto, que aquel que ha comenzado la buena obra en ustedes será fiel en terminarla hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Ese texto es real para cada persona que ha entregado su vida al Señor, para cada persona que ha rendido, ¿no?, su vida. Ese texto es una realidad. Y Pablo le dice, estoy convencido, y yo estoy convencido que Dios ha comenzado una obra en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de cada uno de ustedes. Esa buena obra, ¿no?, Dios la va a perfeccionar. Tú haces parte de la historia de Dios. Y eso que has tenido que enfrentar difícil, o aún las bendiciones también, la prosperidad que Dios te haya dado, todo hace parte de un propósito. Y ese propósito Dios lo va a ir perfeccionando día tras día. Una historia que no ha terminado. En segundo lugar, lo he titulado, ¿no?, un dueño absoluto, dentro de la oración de David, ¿no?, y que el cronista trae para traer esperanza a ese pueblo. Y dice el texto bíblico, tuyos son, Señor, dice David, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. El rey David usa esos términos. Esos términos son de realeza, de una corte, ¿no? El rey David que lo tenía todo. Pónganse ubíquense en eso. David tenía toda la riqueza del mundo. Oro, plata, piedras preciosas, ganado, terrenos, todo. Un rey, yo no sé cuántos empresarios hay acá que tienen empresas grandes o que tienen poder y que tienen influencia sobre muchos. Este hombre tenía mucha influencia.
Y David hace una oración especial y dentro de esa oración, ese hombre que lo tiene todo utiliza esos términos, ese lenguaje de realeza, de corte, y les dice allí, miren, Señor, tuyos son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Esa actitud, ese corazón de David, poder expresar eso, está diciendo, miren, mío no es nada. Tengo mucho, pero reconozco quién es el dueño absoluto. Tener clara esa realidad me permite a mí tener una relación con el dueño, con el que tiene el control, con el que todo lo puede, con el que todo lo tiene. Y no sé hasta dónde, muchas veces cuando nosotros tenemos propiedades, tenemos talentos, tenemos riquezas, qué fácil es creernos los dueños y creernos que esto es mío y que lo he logrado. Y qué fácil cuando hay prosperidad, ¿no? Tener una independencia de Dios y estar lejos de Dios, creyendo que estoy cerca de Dios porque asisto, porque leo, porque oro, ¿sí? Pero en el fondo soy yo el que tengo, soy yo el que poseo, soy yo el que logro, es mi intelecto, tengo tantas profesiones, tanta inteligencia, y David sí que la tenía. Ese es otro elemento, reconocer que Dios es dueño de todo y vivir el día a día con esa verdad. Y decir, Señor, gracias por este apartamento. Gracias por el carro que me diste, permíteme cambiarlo en tu tiempo, Señor. Porque este es tu carro, Señor. Qué rico tener ese lenguaje en nuestras oraciones. Señor, permítenos salir de arriendo y un día poder comprar una casita y sabemos que esa va a ser tu casa, Señor. Este sueldo, este cargo es tuyo, Señor. Tú me pusiste en esta empresa. Si uno logra tener ese lenguaje, esa comunicación con el Señor, eso fortalece la relación que tenemos con el Señor todos los días. Por eso, David cuando hace esta oración, ¿no? Y es relatado allí en el libro de Crónicas, era porque David estaba inspirando al pueblo a recoger una ofrenda voluntaria para la construcción del templo, que finalmente es su hijo quien construye. Pero él se encargó de los planos y de toda la preparación, y David dijo, yo de todo lo que tengo, aquí está esta ofrenda para la construcción del templo de acuerdo a las características, y el pueblo se unió a traer también ofrendas para construir el templo, que para ellos el templo representa, ¿no? Esa vida espiritual, esa relación con Dios. Necesitaban volver a tener el templo. Hoy como creyentes, el templo está aquí en nuestro corazón. El templo está aquí donde mora el Espíritu Santo, y es aquí donde nosotros necesitamos vivir unas vidas de santidad y de integridad. Entonces David hace esa oración, y al final hay un versículo que no está dentro de la línea que llevamos, pero está al final, en el versículo 14, dice, pero ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo para que podamos darte ofrendas voluntarias? Miren el corazón de David. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Qué rico que nosotros dijéramos, ¿quién es Jairo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi familia? En verdad tú eres el dueño de todo, dice este hombre multimillonario. Tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ese es otro elemento, dueño absoluto. Reconocer todos los días que lo que damos, las ayudas, las ofrendas, las donaciones, la ayuda al primo, a la mamá, al necesitado, al desconocido, a la iglesia, ¿no? Soy yo. No, de ti lo hemos recibido. Esa actitud de saber que Él es el dueño y soberano me hace vivir diferente y me hace vivir cerca del Señor. Tercer elemento. Primero, recuerdan una historia que no ha terminado.
Segundo, un dueño absoluto me debe acompañar en mi corazón. Y tercero, un proveedor generoso. Tercer texto que David expresa dentro de su oración, frente a reconocer que Él es el proveedor, dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Reconoce David, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Miremos, de ti procede la riqueza y el honor. Vivamos todos los días reconociendo que es del Señor que proviene, ¿no?, toda la riqueza, todo lo que soy, mi buen nombre, lo que logro hacer, mi empresa, mis propiedades. De ti procede todo. Y en tus manos están. Hace un lenguaje, ¿no?, ilustrando como si fueran las manos de Dios. De tus manos procede la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece. El rey David, reconociendo que es de Dios quien procede todo, absolutamente todo, y es de Él quien tiene la capacidad de engrandecer y de fortalecer a cada uno de nosotros. Dios es ese Dios que provee generosamente. ¿Y qué mejor muestra de generosidad de Dios que haber enviado a su Hijo Jesucristo? Eso nos debe marcar nuestra oración, nuestra relación con el Padre todos los días. Qué generosidad tan grande la de Dios. De Él procede todo, y aún la respuesta y la estrategia y la solución para relacionarse con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. En medio de tu dificultad, de tu angustia, de la falta de dinero, de la enfermedad, de ese cáncer, de esa dificultad con los hijos, en la crianza, de esos desafíos tan grandes, decir: tú puedes solucionar esto. Qué ejemplo tan grande, nos entregaste a tu Hijo Jesús. Hoy contamos con tu Hijo Jesús. Hoy contamos con Jesús, que nos ayudará en medio de todas estas dificultades. Él es el proveedor. De Él viene absolutamente todo lo que recibimos. Y esa realidad, no solo que Él es dueño, sino también proveedor generoso, debe acompañarnos y decir: Señor, sigo esperando. A veces nos toca esperar años para una respuesta, pero Dios sabe, Dios conoce, Dios es bueno, Dios sabe por qué enfrentamos también los procesos que tenemos que enfrentar. Pero todo esto debe unir y debe enriquecer mi oración de todos los días. Y en cuarto lugar, termina David esa oración, ¿no?, sabiendo que hago parte de su historia, Él es dueño, Él es proveedor, ¿no?, sabiendo cómo se dirige al pueblo de Israel, y les dice allí ya al final en el versículo 13: por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Un corazón agradecido del rey David, inspirando al pueblo. Y yo quisiera que nosotros también recibiéramos esa inspiración de la palabra. Por eso, porque hago parte de la historia de Dios. No estoy suelto. Él es dueño, Él es soberano, Él tiene el control, Él sabe qué va a pasar en nuestra vida y en nuestra nación. Él es el que nos da generosamente todo. Por eso, dice David, no ha perdido el hecho de tener un corazón agradecido. Por eso te damos gracias, por eso expresamos alabanzas, tributamos alabanzas, cantamos. Qué importante es vivir agradecidos por todo. Como le dice Pablo también a los filipenses, ¿no? Seamos agradecidos en toda situación, en todo. Yo le doy gracias a Dios por los detalles, no está mal. O sea, todo el tiempo podemos estar dando gracias. Yo siempre que me voy a acostar digo: gracias, Dios, por mi colchón. Es una delicia. ¿Cuánta gente no tiene este colchón? Gracias, a veces digo: gracias, Dios, por tener este baño. ¿Cuánta gente no tiene un baño? Se fue todo maravilloso. Gracias, Dios, por el alimento. Gracias, Dios, por la prueba. Gracias, Dios, porque puedo caminar. Gracias, Dios, porque me colocaron 3 stents
después de mi infarto y estoy muy bien. Y puedo hacer ejercicio y puedo jugar tenis como si no hubiera tenido ese infarto. Todo lo que venga a mi mente, gracias Señor, gracias Señor. Cuando aprendemos a ser agradecidos, ¿no? Comenzamos a tener esa relación especial con el Señor todo el tiempo y ponemos en una correcta perspectiva nuestra situación, nuestra problemática. Por eso, queriendo concluir, quiero que tengamos presente lo siguiente, y está allí en pantalla. Primero, estar cerca de Él es mucho más que asistir a reuniones y escuchar sobre Él y hacer ciertas oraciones. Que no nos pase lo de Juan Wesley, con todo el respeto, pero también nos pasa a nosotros. Hay muchos líderes cristianos que están lejos de Dios. Es mucho más que esto. Segundo, estar cerca de Él es tener una vida de adoración a través de mi cercanía a Jesús y a su palabra. Estar cerca de Él no es oremos, hagamos oraciones, vayamos a tal... No, es la persona de Jesús. Cuando salimos con Jesús. Es tener una vida de oración entendiendo que en Jesús y en su palabra tengo esa relación con Él. Tercero, cerca de Él es no olvidar que hago parte de su historia. Su historia, todo lo que te ha pasado, tenerlo presente. Cerca de Él es saber que hay un hilo conductor, que Él no ha terminado la obra, la está perfeccionando. Y esa problemática, esa soledad, esa depresión, esa angustia, todo tiene solución, porque hago parte de su proyecto de vida para mí. Cuarto, cerca de Él es reconocer que Él es dueño y proveedor. Esa relación con Dios se construye siendo consciente de que mío no es nada, eso se puede desaparecer. Él es el dueño y Él es el que provee. Vivir esa realidad. Y por último, cerca de Él es tener el hábito de estar agradecido. Gracias Señor por mi carrito, porque me tocó volverlo a llevar al mecánico. Gracias, porque es el que me has dado y porque me ha servido. Algún día lo voy a cambiar. Gracias, estar agradecido por todas las cosas. Ese es un hábito que hay que cultivar. Y cuando logramos cultivar el hábito del agradecimiento, ¿no?, vamos a vivir una fiesta con el Señor y vamos a entender que toda nuestra vida es un regalo. Pensemos en esta pregunta y en este sentido pensemos y oremos por esto. ¿Qué puedo incorporar en mi vida para vivir realmente cerca de Él? ¿O qué puedo quitar? Pensemos en un momento y vamos a orar por eso. Ya es la parte práctica. ¿Qué vas a incorporar? ¿Qué vas a retirar? ¿Qué vas a hacer para vivir cerca de Dios como Él quiere que vivas? ¿Qué ajustes vas a hacer? En esta semana, en este año, ¿cómo vas a transformar tu vida para vivir una vida como la del rey David? Él no fue perfecto. Cuando uno lee Crónicas, uno se da cuenta que el cronista intencionalmente buscó lo más especial de David. Pero él fue un pecador también, como nosotros. Pero supo salir de esos pecados y de esas realidades equivocadas. No es un llamado a ser perfectos. Yo les invito a que oremos en este momento. Pero quiero hacer algo especial, y es que nos pongamos en pie para salir ahí de la comodidad de este asiento. Y ustedes allá, únanse conmigo en esta oración. Frente a esta pregunta, ¿qué voy a incorporar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer para verdaderamente tener a Jesús como mi amigo, como esa relación? No más religión, no más disciplinas, no más actividades, eso no me acerca. ¿Cómo lo voy a hacer? Padre Santo, aquí está tu pueblo, tu iglesia, aquí en la 127, aquí en la Confra y allá en sus casas. Amado Dios, queremos en este momento muy especialmente pedirte que nos ayudes a identificar qué estoy haciendo, qué está sucediendo en mi vida, que no me está permitiendo tener esa relación de intimidad y esa cercanía al Padre.
Como lo expresó este gran teólogo C.S. Lewis, vivimos en el reino del ruido. Necesitamos estar escuchando ruido y mensajes. Quizás lo que vamos a necesitar es silencio. Silencio en nuestra vida, una vida más pausada, más tranquila, más callada para tener y escuchar la voz de Dios. Quizás necesitamos romper con algunas prácticas, algunas amistades, algunas rutinas, Señor. Señor, queremos de verdad estar delante de ti. Si tú, Jesús, necesitaste espacios a solas y de quietud y de silencio, creo que nosotros también las necesitamos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a construir esa relación contigo de cercanía genuina todos los días de nuestra vida. Saber que somos parte de tu historia, que tú eres dueño, que tú eres proveedor, y a vivir en agradecimiento, Señor. Amén.